Amigas y amigos de Tesi Café, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes al webinar favorito de las y los tesistas. Es que el día de hoy tiene tras de sí un tema que por ahí nos comentaron en redes sociales digitales. Es un tema amplio, pero es tan amplio que entonces nos da para muchas perspectivas, para muchas respuestas, para muchas ópticas. Los problemas en la tesis, y problemas hay muy diversos. Sin embargo, el día de hoy queremos focalizarlos también hacia soluciones. Amiga y amigo tesis cafecista, no está solo ni sola del otro lado. Hay muchos procesos, personas y también procedimientos para que puedas salir avante de este camino llamado tesis. Sin más que decir en este choro, le doy la bienvenida a nuestro invitado, nuestra invitada y el tesista del día de hoy. Por un lado tenemos a la doctora Adriana Barragán, quien es doctora por el instituto y ha dado clases en diversas instituciones, experta en semiótica y aparte una muy buena persona y una académica entrañable. Eso me parece que no siempre se encuentra. Doctora Adriana, con todo y el club de fans que está con nosotros, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar con nosotros y nosotras. Gracias a ti por la invitación. Bien, aquí estamos en época de confinamiento. Época de confinamiento, ayudando a tesistas. Eso está muy padre, doctora. Sí. Por el otro lado, tenemos el gusto de anunciar ahora ya como recientemente doctorante, porque es de esta camada que fue aceptado en el doctorado. Incluso por ahí tenía un conflicto de cuál doctorado escoger, y ahora ya doctorante Enrique Alcaraz, maestro en comunicación al mismo tiempo. Ya estuvo en la segunda temporada de estos Tesitips, hoy viene de vuelta para seguir dándonos consejos, tips y procedimientos sobre el amplio mundo de la tesis. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por la confianza para volverme a traer a Tesis Café y un gusto de compartir con la doctora Barragán, con Diego, con Josué. Va a ser un espacio de mucha reflexión y, como dices, de soluciones y aportes. Entonces, estén atentas y atentos. De acuerdo con el buen Enrique. Y representando a Comunidad Tesi Café con un empate muy reñido que se definió literalmente por un voto en la encuesta de los domingos en nuestro Instagram. Puedes participar cada domingo para elegir a tu Tesi Cafecista favorito y favorita. Tenemos a Diego representando orgullosamente a las y los abogados. Un abogado que escribe bien, un abogado disruptivo y que además ha tenido una excelente negociación con su asesora para el día de hoy venirnos a platicar parte de su experiencia. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y también, bueno, no sabía que había ganado la encuesta hasta ayer. No lo esperaba, pero qué padre poder estar acá con ustedes y poder compartir con la doctora Adriana y el maestro Enrique. Excelente, le agradecemos a Jesús Vega en producción, quien hoy va a estrenar algunas cortinillas, estrenando algunas preguntas que está haciendo en Facebook. Por favor, amiga y amigo, te pedimos que participes. Es importante para nosotros y nosotras escucharte a través del Facebook Live. Resolvemos todo en vivo, también a través de Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, por donde tú quieras contactarnos. Nosotros tenemos este micrófono abierto. Es una sección que ha gustado mucho a nuestra audiencia y esta sección se denomina la voz del tesista. También aquí en pantalla. Diego, Facultad de Derecho con inclinaciones hacia un abordaje sociocultural y político. Has participado en organizaciones de la sociedad civil. No estoy dando tu perfil porque tu perfil habla mucho del tesista que eres también. Una persona muy dedicada y responsable, pero también una persona que le gusta defender sus ideas. O sea, todo esto no es fácil llevarlo en una tesis. Y que además tienes una asesora muy buena, pero muy exigente, una catedrática muy reconocida en el ámbito del derecho, que te ha ayudado mucho, pero también te pone a prueba en tu capacidad de cabildeo y negociación. Ante todo esto que acabo de decir, ¿cómo le estás haciendo para hacer una tesis, Diego? El micrófono por ahí, amigo. Sí, justo, pues fue un cúmulo de decisiones, o sea, como de decisiones que llegaron, ¿no? Y pues para empezar con la tesis, justo la estaba viendo como un problema, ¿no? Y qué estaba pasando y por qué no me estaba titulando y
o sea, como todo eso pasaba por mi cabeza, pero justo abordándola en esta analogía de un problema, justo pensé, ¿no? ¿Cómo le voy a dar una solución? Pero, no, o sea, no, en ese momento la veía como un problema, ¿no? Justo ahora la veo más como la solución a varios problemas que tengo para empezar la titulación. Justo no me gustaría abordarla como... No, a mí no me gusta abordarla como un problema porque también hay como resistencia y justo lo viví por algunos años. Entonces, justo de entrada Tesis Café me ayuda a poder como darle marcha a esta solución, ¿no? Y cómo le iba a hacer, ¿no? O sea, llegué con 20,000 ideas en la cabeza, llegué con pues, un buen de cosas, o sea, 20 ideas en una tesis, o sea, no, un relajo. Y parte de la solución fue estar en Tesis Café y que me fueron ayudando un poco, bueno, mucho a darle orden a todas estas ideas. Y también ya después de estar 3 semanas en Tesis Café logré tener como lo básico para podérselo presentar a mi asesora, y ya es cuando viene como un pequeño problema, que es cuando me dice más o menos cómo abordar la tesis, que unas cosas no le parecían, otras cosas no, y ahí fueron como 2 semanas de altas y bajas, de estar hablando con ella, de decir, es que yo creo esto. Memes muy sad, tú te la pasabas poniendo memes muy, muy tristes en esas 2 semanas. Sí, justo la primera semana que les contaba, no, es que mi asesora me dijo que la justificación de la que llevaba trabajando 2 semanas o 3, porque, o sea, pero lo trabajaba así diario, unas 5 o 6 horas yo creo, y mi asesora me dijo como, no, así no, o sea, no me dijo que estaba mal, pues, pero me hizo algunas observaciones, y como que cambiaba completamente el enfoque, no completamente, pero... sí cambió un poco, pero entonces justo en ese momento yo estaba como ya, o sea, ya dije como no, ya valió, ya me voy a meter al diplomado, no sé por qué sigo haciendo la tesis, pero después tuve la siguiente sesión en Tesis Café y platicando con mis compañeras que también tenían problemas similares, pues justo, y el profe Josué me ayudaron como a darle la solución, ¿no? Y abordarlo de una manera más positiva y no verlo como, ya se acabó, no voy a volver a hacer nada, y justo, ¿no? Como que volví a agarrar camino, y a la siguiente semana ya mi asesora me dice como, ok, ya está bien la justificación, igual pues justo con el apoyo de Tesis Café, y entonces esto, o sea, veo más la tesis justo como soluciones, muchas soluciones, pero justo no creo que sea el problema. Creo que el problema es la escuela y la titulación, todo eso, pero no la tesis, ¿no? Y creo que nos da muchos elementos para poder, pues, salir, o sea, como yo ya he trabajado, pues, pero sí te apoyan bastante en investigación, en redacción, todo. Y, pues, justo, o sea, llegar a Tesis Café como que aclara mi cabeza y me ayuda a darle como una mirada positiva a esta tesis, ¿no? Una tesis que yo tenía así como, no la quiero, la odio, no la voy a hacer. O sea, siempre lo tenía en la cabeza, pero no quería. O sea, simplemente no se daba, y ya en la cuarentena dije como, bueno, estaba ahí como buscando en Facebook, me salió Tesis Café, y pues ya, o sea, justo entrar con mi grupo, o sea, también mi grupo me ha ayudado bastante, es un grupo muy bonito, y entre todas y todos nos hemos estado apoyando, y justo también damos las soluciones para que sea algo más positivo y no verlo siempre como ay, maldita tesis, ¿no? Sino como sí es bonito hacer la tesis. Qué padres palabras, Diego. Y antes de darle la palabra a Enrique y a Adriana, por ahí mencionaste, me gustó mucho, convertir la tesis, como pasar de la tesis como un problema a la tesis como una solución. Es una parte padre, porque creo que a pesar de que el problema esté implícito en un proyecto de investigación, incluso hay una sección llamada enunciado del problema, planteamiento del problema. Si piensas tú personalmente en la solución, creo que las cosas se mueven como bien dices. Por ahí también me llama la atención que mencionaste la cuarentena, el aprovechar la cuarentena, que es un problema, de hecho, la cuarentena es un macro problema que estamos viviendo, así inició la doctora Adriana, y ahora tú la piensas en forma de solución. Y finalmente, lo que ha salido mucho en otros webinars, pero que me gusta enfatizar,
el acompañamiento y el tener un grupo. Un grupo te hace pensar que no estás loco, que todos pasamos problemas con asesores, con asesoras, con compañeros, con compañeras, con nuestros temas. Y bueno, si de pronto no pueden ustedes venir a Tessicafé, ahí están los videos, está Spotify, está Facebook, para que puedan estar en este acompañamiento constante, estos propios webinars. Parece que hay varias claves que nos da Diego, pero quiero darle el paso a nuestros dos invitados el día de hoy, Adriana y Enrique. ¿Qué opinan de este proyecto que vive Diego? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué se reflejó? ¿Qué les proyecta, queridos? Pues lo más importante es que finalmente la retomó, ¿no? Y que pudo identificar que a lo mejor cosas que le molestaban eran como más externas que lo que era verdaderamente el tema y la tesis sobre la marcha. De repente sí hay que tener como ciertos descansos, ¿no? Para poderle otra vez agarrar gusto, supongo que es parte de su proceso que vivió, ¿no? Como dejarlo ahí, despejar un poco su mente y centrarse otra vez, retomarla. Y al final lo que dice, pues es muy inspirador, ¿no? Y de eso se trata, pues, o sea, sí es muy bonito hacer una tesis, ¿no? A mí, pues, me gusta todavía hacer mucho de ello. De acuerdo, y bien dice la doctora, porque todavía le toca revisar artículos, hacer proyectos, dar clases, planeaciones. Por ahí ha tenido coordinaciones académicas, ha tenido puestos académicos, burocráticos, o sea, todo esto implica muchas cosas que uno hace en la tesis. Entonces, créanlo de alguien que sigue haciendo proyectos, que ya hizo 3 tesis y que tiene la interés para decir, me sigue gustando. Enrique, ¿qué opinas? ¿Qué sumas? ¿Qué restas? Acuérdense que es un espacio libre, ¿eh? Pueden ustedes expresarse como se les dé la gana. Adelante, amigo. Me identifiqué mucho con Diego, sobre todo en la primera etapa de la licenciatura, donde tuve muchas dificultades con la tesis, ¿no? Y hubo un momento en el que también me planteé eso, como abandonar el proyecto y quizá buscar otra forma de titulación. Pero al igual que él, retomé como un espacio de oportunidad que tuve donde mi trabajo me permitían avanzar como en la redacción de la tesis. Decidí aprovecharlo y titularme, ¿no? O sea, terminar esa tesis, entrarle otra vez como con el ánimo con el que la había iniciado, y salió el proyecto. Entonces, eso, también la tesis es un proceso como de altas y bajas, no siempre es constante. Hay que tratar de trabajar con esas veces en las que no nos sentimos tan cómodos y tratar de darle solución lo más pronto posible para que terminemos la tesis. De acuerdo, mi querido Enrique. Esta parte que mencionas de abandonar, de pronto aquí llegan a Tessicafé con culpa. Ay, te tengo que decir algo, José. ¿Qué pasó? He pensado en que quiero hacer un diplomado, ¿no? Es como una cuestión así de una relación monogámica en donde dices, que me gustarían otras posibilidades. Entonces, un poco, no pasa nada. O sea, si en el camino se te cruzan otras opciones, puedes meditarlo y decidir si quieres seguir con la tesis o otras opciones. Pero lo que sí, quizás no sentir esta culpa y asumirlo con toda la entereza posible para que llegues como Diego ahora mismo y nos platiques, ahora ya tranquilo, esta situación por la que se ha atravesado diariamente su camino. Mi querido Diego, ahora yo te noto muy tranquilo, con un diálogo muy fluido, ¿no? Me parece que además el cabildeo que has tenido con tu asesora me parece maravilloso y no es sencillo, ¿no? Y la doctora Adriana Enrique seguro han escuchado, visto, incluso hasta vivido relaciones malas con asesoras que a veces pudieron desde el principio abandonarse, pero si uno de los dos no cede, a veces puede ser una relación de amor-odio constante, y tú la escuchas, te escucha, dialoga, me imagino sus diálogos deben de ser de muy alto nivel y muy, de mucha argumentación, pero también recuerdo un Diego más desesperado, más desanimado. ¿Qué le diría a este Diego que lo noto súper tranquilo al Diego desanimado en este momento de su existencia? Pues justo lo que me ayudó sí fue bastante Tessicafé y la psicóloga Octavia también. Cuando estaba así súper mal, o sea, platicar con ella sí me ayudó bastante. Porque, o sea, yo cuando me dijeron lo de la justificación, dije ya me voy. Pero justo como están mencionando, o sea, tener el grupo para empezar es un gran apoyo. Y son personas que también están entendiendo por todo esto que estamos pasando,
pero también creo que lo que también sí me ha apoyado mucho es, o sea, quien me ha apoyado mucho es mi asesora. O sea, mi asesora me ha tenido como la mejor paciencia del mundo, o sea, la mayor paciencia del mundo, porque llevo 2 años, ¿no? Con ella diciendo como, hoy sí voy a hacer la tesis, y regreso como un año después, como, ahora sí la voy a hacer, ¿no? Y esta vez le dije como, oye, ¿qué crees? Ahora sí la voy a hacer, pero esta vez ya llegué con algo, ¿no? Ya después de Tesis Café, ya no llegué como, ya la voy a hacer, ¿no? Y justo, como dice Josué, o sea, como, platicar mucho con mi asesora también me ayuda bastante. Entonces, recuerdo que justo cuando iniciamos Tesis Café nos decían que era muy importante llevar la mano como la asesora y el asesor con Tesis Café. Entonces, como, creo que estos dos puntos más el grupo y algunas amistades que tengo que también me han estado apoyando en todo esto, me ha permitido como si pasar de estar así en cero y estar en nunca me voy a titular, ahorita ya como si puedo, sí, o sea, como sí va a estar, o sea, no va a ser fácil y justo es cuando entiendo que hay altas y bajas en todo este proyecto de tesis, pero justo aprendí a lidiar con ellas y creo que Tesis Café como que sí nos ayuda bastante a esto. O sea, nos da como, o sea, no es un coaching, no, pero nos sirve, o sea, como sí nos sirve para escucharnos entre todos y dar como las soluciones y también para tener un proyecto bien estructurado, porque sí es como raro, o sea, como yo he platicado con varios de mis compañeros que también hicieron tesis, y como que, o sea, en derecho no hay, creo que hay una materia para hacer tesis, pero es optativa. Y entonces, pues en general, como que cuando te dicen como, ya terminaste tus materias, tienes que hacer tesis, o sea, tú te quedas como, ok. Y entonces, pues sí, o sea, insisto, o sea, Tesis Café como te lleva por este caminito, o sea, te marca el caminito y ya puedes seguir sola, como sobre él. Entonces, pues sí, o sea, de pasar de estar súper desanimado, creo que sí influyó mucho estar en Tesis Café. Bien, mi querido Diego, pues una felicitación, te noto animado, te noto además con ganas de proseguir con un grupo de apoyo, eso está muy padre. Por ahí a la audiencia, eso, buscarse un grupo de apoyo, amigo o amiga que haga tesis es fundamental. Doctora Adriana, mi querido maestro Enrique, ¿con qué palabras finales le dirían a Diego que siga en esto o que no siga? También pueden decírselo. Pues que la experiencia, ¿no? También si quiere seguir, ¿no? Haciendo más tesis, en otros grados se va a divertir mucho en ello. La primera siempre nos deja mucha escuela, ¿no? Nos deja mucho aprendizaje y va fluyendo. Ahora que menciona, pues sí, siempre son importantes los grupos de apoyo, tanto para discutir el tema, porque a veces estamos tan inmersos en nuestro tema que no detectamos algunas otras salidas, como también de desahogo, ¿no? De decir, ya no puedo con el tema, a nivel personal hay que llevar una tesis y eso también es caótico a veces, ¿no? Entonces vale en estos grupos no solamente hablar del tema, sino pues de la vida personal y sirve mucho para que justamente pues se conjunten varias ideas y salgan poco a poco de varias de ellas. Totalmente de acuerdo. Enrique, ¿con qué palabras finales quieres darle ese ánimo a Diego? Diego, mucho ánimo, pronto terminarás. La tesis es un proceso, efectivamente, pero eso, siempre que te atores, recuerda cuál fue la motivación que te llevó a investigar eso y no otra cosa, ¿no? Y aparte, bueno, o sea, si es un tema social, como escuché hace rato, piensa en todas esas personas a las que tu tesis va a ayudar. Es decir, quienes trabajamos temas de género, tenemos que pensar a las mujeres que va a ayudar nuestro aporte teórico, nuestro aporte metodológico en nuestra investigación. Entonces, eso ayuda mucho también a motivarte. Pensar que, aunque de pronto parece un camino solo, y para eso están estos maravillosos grupos de apoyo, si yo hubiera tenido algo así en la licenciatura, hubiera sido la persona más feliz, ¿no? Me tocó sufrir en la soledad. Pero, aunque parece como que eres tú, tu asesor y ya, siempre son las autoras, los autores que consultamos y las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos. Entonces, siempre un trabajo de tesis va a ser colectivo. Piensa mucho en eso.
De acuerdo con la doctora Adriana, con el maestro Enrique. Diego, felicidades. Solamente señalar algo que la doctora Adriana también ya apuntaba y que va a ser uno de los puntos el día de hoy. La dimensión emocional que a veces olvidamos, sí es cierto, pero no siempre es hablar de la tesis, ¿no? Y un poco Diego también a veces llega a experimentarlo con este grupo que menciona de amigas que ha hecho. Se vale hablar de otras cosas, es necesario hablar de otras cosas, ¿no? Siempre he dicho que la tesis hay que tomársela en serio, pero no tanto, porque hay otras cosas también de las cuales hablar. Entonces, mi querido Diego, felicidades y a seguirle. Cuando vean una tesis de la Fiscalía General de la República, con una perspectiva que no solo va hacia el derecho, sino que el derecho es un móvil para también problematizarlo política y socialmente, esa es la tesis de Diego. Felicidades, Diego. Igual se las, Vamos a un pequeño... Adelante, igual se adelante. las voy a mandar y las voy a invitar a todas para que... Excelente. Y regresamos a esta segunda sección de sus tips, en donde estoy con la doctora Adriana, el maestro Enrique. Le agradecemos. ¿Has probado de todo y sigues sin avanzar en la tesis? Nosotros también pasamos por ese proceso y enos aquí, en este momento, desarrollando este método que te prometerá no solamente que desarrolles teórica y metodológicamente el proyecto que tienes en mente, sino también aprender a disfrutar este proceso llamado el proceso rumbo a tu titulación. Si has llegado hasta aquí, me imagino que es porque no te gusta el camino fácil. Me imagino que estarás ponderando opciones y que una de tantas que podrías considerar es un trabajo que a ti te llene profesional y personalmente. Si sigues esta lógica y sigues viendo este video, me parece que estamos en la misma sintonía. Tesis Café es un método que hemos incorporado a través ya de algunos años y que el día de hoy tiene a personas tituladas, algunos más en su proyecto y otras tantas a punto de culminar este proceso. Si te preguntas qué hacemos aquí, cómo lo logramos, es muy sencillo. Primero nos ponemos en tus zapatos y posteriormente tenemos material propio que nos ha permitido, junto a la especialización en seminarios, conferencias, participación en libros y en congresos, ofrecerte un método adaptado a tus necesidades. Espero que te hayas quedado un poco picado o picada, porque de este modo tú, junto a nosotros, estarás desarrollando más que una tesis. Amigo y amiga tesis cafecista, para este momento te preguntarás, ¿qué es la teoría? ¿Con qué se come y con qué va? La teoría es una explicación que hacemos entre la relación de nosotros y nosotras como investigadores y nuestro objeto de estudio. Dicho de otro modo, la teoría explica nuestros objetos de estudio en función siempre de categorías, conceptos y aportaciones que han hecho especialistas de nuestro campo. Si, por ejemplo, estudiamos ciencias sociales, son los llamados científicos sociales. ¿En dónde vamos a encontrar esta teoría? Vamos a encontrarla en fuentes científicas. Algunas de las fuentes que volvemos a recomendarte pueden ser Redalyc, Cielo, Latindex, Tesiunam, Tesiguam. Te recomendamos que por ser fuentes arbitradas, ahí encontrarás muchísimas teorías que permitirán escoger tu objeto de estudio, que permitirán explicarlo de un modo contundente y que no te puedan cuestionar respecto a su condición histórica, social y también del campo en el que te está desarrollando. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos para que la teoría y la tesis puedan confluir y puedas terminar siempre en tiempo y forma. Hasta luego.
Regresamos a estos Tesi Tips en vivo desde la Ciudad de México en las instalaciones de Tesi Café. Unos pequeños problemillas ahí de audio estamos teniendo, le pedimos una pequeña disculpa a la audiencia, programa completamente en vivo. Además estamos y eso un poquito nos repercute, pero estamos con todo el corazón y con todas las ganas de darles la mejor información sobre tesis y tesistas. Enrique, Adriana, Diego, una buena primer sección de cómo se avanzaba en la tesis. Y ahora quiero preguntarle a Enrique y a Adriana, que Diego nos siga y escuche esta pregunta, que es, de la primer tesis que hicieron, ¿qué recuerdan? ¿Qué es lo que harían distinto a propósito de estos problemas que a veces se presentan? Adelante. Bueno, de la primera tesis que hice, yo recuerdo que fue, pues en parte era licenciatura, era mucha desidia, ¿no? De repente me gustaba el tema, ¿no? No podía aterrizarlo, el problema de buscar un buen asesor, sobre todo buscar que fuera especialista en el tema o que le interesara mi tema, ¿no? Ese también era otra, para que me asesorara, y yo lo dejé como por 6-8 meses, ¿no? Entonces fue mucho tiempo perdido, porque ya cuando la retomé y ya tenía en ese entonces, pues, la buena asesora que tuve, ¿no? Que fue esta Elvira, ¿no? Me ayudó mucho a terminarlo, creo en 4 meses, ya de plano estar ahí metida, pero fueron 6 meses en donde no hice nada, 6-8 meses. Y pues a lo mejor cambiar eso, ¿no? El tiempo, no abandonarla tanto tiempo, esa es como una de las cosas que no debemos de hacer. La asesoría es un punto clave, ya por ahí salió con Diego y con Adriana. Y la desidia, ¿no? Por ahí la desidia. Enrique. También comparto mucho con la doctora Adriana. Quizá fue desidia, en mi caso fue un poquito más de 6 meses, fue como 1 año. Y cuando regresé me costó mucho, porque de pronto en el primer momento llevaba una buena velocidad, quizá como 3/4 partes de la tesis avanzada, y lo poco que faltaba, que era el capítulo eso de los resultados y las conclusiones, me llevó muchísimo tiempo, porque ya estaba trabajando, no tenía tiempo, llegaba fatigado, y muchas situaciones que hicieron que se alargara y se alargara y se alargara, ¿no? Y la otra, pues, como que hubo un problema de comunicación con mi tutora que nos llevó a estar pausados mutuamente, pero recuperamos, ¿no? La confianza, y salió bastante bien el producto final, que fue una tesis. Entonces, eso, recomendarles elegir bien el tema, ¿no? Y tratar de seguirse de filo, de no tener pausas o pausas tan largas en su proceso de formación, y estar siempre en comunicación y en coordinación con su tutora o tutor. Tratar de llevar muy buena comunicación para que él salga bastante bien la tesis. Maravilloso. Comunicación con el tutor o la tutora, no posponer, por aquí anoté, es esta idea de que te vas y vas a regresar luego. También se me hace que es una de las ideas más comunes, sobre todo en la primer tesis, fíjense, ese es un punto interesante. Sí. Otra de las correlaciones que hemos observado nosotros y nosotras acá en Tesi Café es que a menor edad, mayor ego para la tesis, fíjense. Eso también es otro punto que hemos visto. Igual tiene que ver con que sales de la licenciatura, tienes bien idealizados e idealizadas a tus profesores, profesoras, a las perspectivas teóricas y paradigmáticas que te dieron, piensas que puede ser el nuevo teórico, teórica que estaban esperando, traes una suerte de competencia de egos con compañeros, compañeras de pronto, y entonces eso también, ¿no? La parte del ego puede hacer que digas eso, voy a trabajar un ratito y regreso a la tesis, y ese regreso a la tesis pueden ser años. Pregúntale a Diego, que es uno de los casos más frecuentes que he escuchado acá en Tesi Café. Luego se atiende, pero bueno, entre ir y venir, ese es un punto bastante importante que mencionan Adriana y Enrique. Siguiendo con este punto, Enrique, Adriana, Diego, otro de los elementos que muchas veces obviamos es el tema emocional en los problemas que solemos experimentar en la tesis. Y entonces, una de las preguntas picositas que nos llegó de parte de comunidad Tesi Café para ustedes es la siguiente. ¿Qué hacer? Puede que no lo hayan vivido ustedes,
puede que lo hayan vivido ustedes como asesores, asesoras. Diego, puede que lo haya vivido tu primo, tu prima, tu amigo o amiga tesista, o puede que no, para que no se tome como autorreferencial. En algunos casos quieren, sí, otros no. ¿Qué pasa cuando estás haciendo tesis y terminas con tu pareja o tienes problemas muy fuertes con tu pareja? Por ahí nos preguntó un tesista y les abro a ustedes el micrófono para que nos digan qué piensan de esta situación. Pues fíjate que a nivel emocional, ¿no? A mí la tesis me ha servido, bueno, en experiencia personal, como un salvavidas cuando suceden ese tipo de rupturas amorosas, ¿no? Es una especie de salvavidas como para invertir toda la energía que puedes tener, enfocándote, de cierta forma, pues vives el duelo, ¿no? De la pareja, pero también es un salvavidas de aferrarte a, hay más cosas que ver alrededor tuyo, ¿no? Más cosas en donde puedes salir a flote. Eso ha funcionado. Me ha tocado como asesora que sí abandonan la parte quieren abandonarla. Entonces, la tesis por los divorcios, ¿no? Que a veces suceden las rupturas de pareja, los divorcios, y lo que les decimos es eso, o lo que les digo yo en su momento. En este momento, debes de enfocarte a este producto y vívele, súfrele, pero a la par enfócate a leer y eso distrae un poco tu mente. Y sí, a algunas personas les ha ayudado incluso como terapia, ¿no? De esa situación, para salir de esa situación. Bueno, me parecen muy bonitas las palabras. Por ahí quien nos lo preguntó, supongo que estará viviendo algo así. Entonces, si lo focalizamos como una forma de sublimar y de terapia, creo que hay un elemento ahí padre, como dice la doctora también, viviendo el respectivo duelo, ¿no? Porque a veces también queremos evitarlo con la tesis y puede ser contraproducente de pronto. Sí. Perdón, Diego, Enrique, ¿qué aportan, qué suman, qué restan a esto que dice la doctora Adriana? Bueno, en mi caso también, para la parte de la licenciatura, creo que no tuve problemas relacionados con el amor, ¿no? Pero sí otros problemas emocionales que me detuvieron mucho. Entonces, quizás si hubiera tenido un grupo de Tesis Café en ese momento, hubiera ahí quitado bastantes obstáculos. Pero bueno, en ese momento me ayudó mi psicóloga y fue fundamental para poder terminar ese proceso. Para la maestría ahí sí me tocó que tuve una ruptura amorosa y entonces eso, o sea, como que entré en depresión y por unas semanas, en realidad fue poco tiempo, detuve como mi proceso de tesis. Pero al igual que la doctora Barragán, me agarré de la tesis para poder salir y concluir, ¿no? Entonces me ayudó mucho a distraerme, a invertirle más tiempo, a no pensar en mi relación fallida, a trabajar, y un poco también soy como de esas personas que agradecen en la parte de los agradecimientos a todo el mundo, ¿no? Entonces agradecí a esta persona por impulsarme a terminar. ¿Sí? Por supuesto, sí. Entonces, súper, que por ahí salió en un webinar el tema de las dedicatorias, ¿eh? Si fue la pregunta picosita, que los dedicatorios son tremendos. Preguntaron si recomendaban dedicar la tesis a su pareja en turno, y aquí Enrique dice, no a la pareja, a la expareja incluso, porque te motiva a hacer alguna de tesis. Diego, Diego, ¿tú qué opinas? ¿Qué has visto? ¿Qué has vivido? O sea, no me pasó, creo que me pasó algo similar, digo, o sea, lo que hice fue agarrar, justo como dice la doctora Adriana, como agarrarme de la tesis y trabajar, y eso como que, pues, o sea, como no dejé de lado el otro tema, o sea, como sí lo atendí, justo emocionalmente con mi psicóloga y todo, pero el punto fue como tratar más la tesis, ¿no? Y me enfoqué más en la tesis y fue cuando entré directo y ahora soy feliz, ¿no? Haciendo mi tesis. Buenísimo. Bueno, mucho consenso en esta pregunta picosita que hizo la comunidad de Tesis Café. Y otro de los puntos elementales que resalta entre los problemas, ya yendo a la parte más epistemológica, metodológica y que hemos observado acá en Tesis Café, son 3 y son los siguientes. Esta es información nueva porque no la habíamos dado anteriormente dentro de los estudios cualitativos que hemos hecho. 1, la redacción. Es tremendo, o sea, es tremendo observar cómo llega una persona, y lo he dicho en el grupo de Tesis Café, aquí han llegado premios de cuento en la UNAM, han llegado periodistas con cosas publicadas internacional, nacionalmente,
pero la redacción de la tesis es muy específica. O sea, y pensemos en lo primero que se viene a la mente, las normas SAP, que no son sencillas, que te llevan cierto tiempo, que puedes tener pesadillas con ellas. Ya superas la parte de la redacción, terminas protocolo y luego viene la organización para los capítulos. Y que tienes muchísimas ideas y que ya vas a la mitad de la tesis y quieres cambiar de tema y que de pronto ya surgió otro autor y que ya llegó el amigo, la amiga, el asesor, la asesorada que te dijo que leyeras un libro extra y entonces eso te quita más tiempo. Y el tercer punto que detectamos ya es el cuasi finalizar la tesis, que lo comentábamos con la tesis psicóloga. Se desaparecen casi siempre que van a terminar o en el tercer capítulo y un poco ya nos comentaba el miedo a lo que va a pasar después. Bueno, esos son 3 puntos que hemos observado. Evidentemente es de un grupo cualitativo en Tesis Café. Habrá más puntos y más problemas epistemológicos, metodológicos. Adriana, Enrique, Diego, más desde su experiencia como extensistas, tesistas, profesores, profesoras, asesores, ¿qué problemas detectaron ustedes en sus propios proyectos y cómo los fueron resolviendo? Yo les dije algunos, pero ustedes pueden decir muchos más. Pues de repente la delimitación, por ejemplo, ese es un problema muy común que yo veo en mis estudiantes y que en su momento yo lo tuve, el delimitar, ¿no? Porque de repente es así como muy amplio y entre más se tiene la idea que porque es muy amplio va a abarcar mucho y entonces es cuando se viene toda esta gama de autores, ¿no? Toda esta gama de casos. Y siempre se recomienda aterrizarlo. Entre más pequeña sea la muestra, va a dar más resultados, va a dar mejores mejores cosas cualitativas que podamos nutrir de nuestra investigación. Entonces, la delimitación es primordial y entenderla así, que entre más particular puede generarnos más resultados, ¿no? No tener miedo a irla reduciendo, porque eso nos va a permitir avanzar. Pero creo que ese es uno de los primeros problemas a los que se enfrenta. O sea, sí quiero hacer, por ejemplo, ¿no? El tabaquismo en México, pues sí, pero México es grandísimo, ¿no? Exactamente en qué, y el tabaquismo puede ser en distintas edades, ¿no? Entonces, irlo reduciendo, y entonces va a tener mejores resultados. Ese es uno, el de la delimitación del tema. Maravilloso, doctora. Les dije a los capítulos que iba a ser una, porque decían problemas en la tesis como de qué va a ser, y por ahí también por allá había cierta confusión, pero justo estos puntos son bien importantes, porque justamente la delimitación, lo que dice la doctora, a veces pensamos que una macrotesis de X número de páginas con N número de autores es la tesis. Y perdonen, no sé si ustedes estén de acuerdo, va a ser una perspectiva personal, a veces eso muestra que no sabemos tomar decisiones, no muestra que es un buen objeto, muestra que nos gana el ego, que no sabemos tomar decisiones, que estamos en competencia competitiva, lo cual no siempre tiene que ver con calidad. Entonces, tomen nota de esta recomendación de la doctora Adriana. Enrique, Diego, ¿qué opinan ustedes? Coincido totalmente con la doctora Barragán, ¿no? Hay un tema ahí de delimitación. Nos cuesta a veces ser sintéticos con lo que investigamos y hacemos un marco teórico de 60, 70 cuartillas, ¿no? Que es inmenso, ¿no? Entonces, delimitar bien nuestros trabajos, y eso también parte de un problema que a mí me ha tocado experimentar en otras personas, que es buscar un tema de interés. Muchas veces nos dejamos llevar por el tema de moda, por lo que escuchamos en alguna clase, por el tema que nos sugirió algún tutor o alguna tutora, y de pronto no estamos conectadas o conectados con ese tema. Entonces, buscar un tema de interés, un tema que nos apasione, y bueno, entonces ahora sí, relacionarlo, ¿no? Y otra de las problemáticas que he visto, sobre todo en la licenciatura, es que por lo menos en donde yo estudié hay una deficiencia metodológica, ¿no? No hay buenas clases metodológicas, y entonces llegamos al momento de la redacción de la tesis y de pronto dices como que no sabemos ni siquiera plantear un objetivo o una hipótesis. ¿Y cómo solucionamos esa deficiencia en nuestra formación? Pues trabajando, ¿no? Asesorándonos con nuestras profesoras, nuestros profesores, nuestra tutora, nuestro tutor, y tratar de solucionar ese problema que, si bien es estructural y que tiene que ver con las escuelas, tiene solución. O sea, no se agota ahí como en el, no sé cómo redactar una hipótesis o una pregunta de investigación. O sea, se puede solucionar. Y hay manuales, y está Tesis Café, y está
el libro de Tesis Café y tenemos ahí los videos, etcétera. O sea, hay formas de solucionar esa parte metodológica. Una vez que solucionamos esa parte metodológica, ahora sí, viene la parte de investigar y hacer el proceso de recolección de información, fuentes, hacer nuestra práctica, si es que vamos a hacer práctica de campo, etcétera, y ponernos a redactar, ¿no? Pero sí pienso o coloco ahí el aporte en la deficiencia metodológica en nuestros lugares de formación. Totalmente de acuerdo. El público, no sé qué piense sobre estos puntos que está diciendo Adriana, Enrique, la parte de acotar, la otra situación que es el aspecto metodológico. Y este es un tremendo problema, el metodológico. Les digo a veces acá en Tesis Café que es como el capitalismo, ¿no? A veces tú no sabes cuánto te hace mal el capitalismo, y es cierto, o sea, muchas cuestiones que vivimos son por consecuencia del capitalismo, pero no puedes quedarte toda la vida culpando al capitalismo, hay que tomar ciertas acciones. Igual, primero hay que comprender que quizá no es tu problema el metodológico, es de algunos planes de estudio, de algunos perfiles de profesores, de profesoras, de la edad que tenías para elegir un tema que tampoco es sencillo ni delimitarlo. Ya después hay que tomar ciertas acciones y ahorita me gustaría detenerme ahí. Pero antes de eso, Diego, ¿qué aportas tú, querido? ¿Cuál es el punto que más problemas te ha presentado a nivel epistemológico, metodológico? Pues justo el primero que tuve fue la redacción, o sea, como mi facultad, igual tiene además de lo que dice Enrique, todos estos problemas metodológicos también. Yo empecé en Tesis Café con Norma Zappa, me aventé un libro de Norma Zappa, me compré un libro de Norma Zappa, me aventé el libro de Tesis Café, y después mi asesora me dice como, es que hay que cambiar, la facultad tiene en específico un modelo de redacción y un modelo de citas, entonces fue como volver a cambiar todo, ¿no? Entonces ese fue uno, ¿no? O sea, como el problema que veo es que justo sí, algunas ponen normas APA y tienes que hacer esto, pero también cada materia tiene como puntitos específicos que hay que estudiarlo y hay que como trabajarle ahí. Y con la delimitación también, al principio sí que, o sea, llegué y tenía como todo un tema de impunidad, un tema de análisis de ley y cosas, ¿no? Pero justo en la primera sesión que tuve con el profesor Josué, o sea, como haciendo ya el marco y todo, sí como que bajaba mucho, ¿no? Porque, o sea, hacer una tesis de ese tamaño sí también era como... O sea, mi asesora me dijo algo muy gracioso que ya sé que también lo compartí con mi grupo del sábado. Me dijo, es que todo eso que quieres hacer está bien, pero o sea, está tan difícil que ni Walter Mercado lo sabe, ¿no? Y entonces, o sea, no hay los datos suficientes para hacerlo en México. Y entonces, pues te recomiendo que vayas por acá y por acá. Entonces ahí fue un problema, bueno, no fue un problema, fue más un ajuste en la delimitación y un ajuste también en lo que iba a estudiar. Y ya, o sea, como eso, las citas, la delimitación y justo la redacción específica para cada materia. Totalmente, mi estimado Diego. Y aquí, Diego, otro punto, doctora, maestro Enrique, que es la parte institucional, y a veces yo pienso que tendríamos que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué protocolo pide tu institución? ¿Cuántos capítulos requiere? Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras Hispánicas, con una tesis de 30 cuartillas se titulan, y a eso le nombran tesis, igual en la FAT. Pero si vas a otras facultades es con 80 cuartillas. Y en algunas te piden dividir tesis o tesina, en algunas piden justificación y en otras justificación y planteamiento. Son cosas que luego uno va a aprender. Lo que yo digo es que cada institución tiene su ego y pues tiene que nombrar diferente a sus procedimientos, pero al final se parecen mucho. Es una de metodología. Es una opinión muy personal, no me lo vayan a tomar a mal las instituciones, pero lo que dice Diego es fundamental. ¿Cuántos se titulan en mi facultad? ¿Hay ciertas mafias o no? Para pensar en quién elijo de asesor, si me aviento a elegirlo o no. Entonces, toda esa situación me parece fundamental. Si les parece, estimada Adriana, estimado Diego, voy a leer algunos de los comentarios que nos van llegando en tiempo. Y son los siguientes. Esa es mi maestra, nos dice Ariel Burton. Luego, Paola dice, Team Sábado, apelando al grupo de Sábado, al que mencionó Diego, que son muy amigos y amigas, y que ha tomado ya la voz del tesista porque ganan cada 8 días en la encuesta, y dice Paola que también es
fan, Diego. Soy fan de Diego. Y por acá dice Osmi, qué gusto ver a Adriana y manda muchos aplausos. Les mandamos un gran saludo. Por favor, sigan comentando dudas, comentarios. Estamos aquí para atenderles, para resolverlos o intentar resolverlos. Y sean peras o manzanas, el acompañamiento psicológico es fundamental. Creo que en esto coincidimos los cuatro. Tenemos un consenso. Ya escuché que los cuatro mencionaron el término psicología, psicológico, acompañamiento, facilitación. Y qué mejor que Octavia Laguerrén, nuestra tesis psicóloga, para hablarnos sobre el tema del día de hoy en su propia voz. Vamos con Jesús, quien nos va a poner la cápsula que tenemos preparada para el día de hoy. Adelante, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en un martes de Tés y Café. Y bueno, pues me gustaría compartirles mi opinión acerca de qué pienso si la tesis es un problema. Ya saben que a mí me gusta platicarlos un poco, que no solamente en una cuestión de la tesis, sino de cualquier objetivo que ustedes se planteen en la vida. Para mi gusto, el asunto está en dónde ponemos el ojo, dónde percibimos nuestro objetivo. Si tú te concibes o simplemente visualizas el objetivo al que quieres llegar, está marcado o posicionado de manera como prospectiva en un futuro, ¿cierto? Y por ello, el proceso para llegar a él puede ser muy tormentoso, porque simplemente tus ojos están hacia un tiempo que ni siquiera puedes manejar ni controlar y que das por hecho que existe un futuro, pero en realidad no necesariamente, no tienes prueba de que pueda existir. La única prueba de que pueda existir un futuro es que, bueno, tú despiertas y cada mañana eso te da como una sensación de continuidad que te hace dar por hecho que mañana habrá un mañana, pero no necesariamente. Entonces, creo que ese es el primer consejo. No les vengo a decir nada nuevo de que cuando nosotros en general nos percibimos ante algo que nos es frustrante, pues estamos generando constantemente un estrés al estarnos obligando a hacer algo que no queremos, aunque una parte de nosotros sí quiere, porque quiere alcanzar ese objetivo en un futuro. Pero vivirse en esa dualidad genera mucho estrés y el estrés se traduce en una cuestión física fuerte que nos cobra después la factura. Como todos sabemos, cuando nos hemos enfrentado a esto, nos enfermamos de cuestiones gastrointestinales, de la garganta, en fin, se nos bajan las defensas, ¿cierto? Entonces, creo que lo mejor no es tener que vivirnos en esta dualidad, ni estar buscando la receta mágica que nos dé motivación todos los días para poder alcanzar nuestros objetivos, porque eso realmente no existe. Yo les puedo venir a decir aquí que hagan ejercicio, que coman sanamente, que vayan a terapia, que se relacionen y tengan más amigos, que compartan su sentir, y por supuesto que eso ayuda a sentirse mejor y a algunos días te va a dar como alimento a esa cuestión para sentirte motivado y llevar a la acción las respuestas que necesitas para alcanzar en algún momento tu objetivo. Pero lo cierto es que cualquier objetivo que tú te plantees en la vida lleva un proceso, y los procesos, como son procesos, tienden a tener altas y bajas. Entonces lo importante es dónde pones el ojo, por así decirlo, dónde lo percibes. Si tú te centraras en pensar que no existe un futuro como tal, no hay algo que te garantice como tal que hay ese futuro, ¿qué tal si algo pasa y simplemente no hay un mañana? Y el pasado simplemente es algo que tú recuerdas y que estás activando en el presente, pero no es así como que puedas traer el pasado de regreso. Entonces, en realidad vivimos en un eterno presente. Y por ende hay que analizar los días que también son un fracaso, los días en los que te sientes sumamente desmotivado y que te estás estresando por tratar como de esclavizarte a ti mismo y te estás obligando a hacer algo que ese día simplemente no quieres hacer. Entonces lo que te invito a hacer es que al final de tu día tal vez puedas hacer algún tipo de reflexión, ya sea en un cuaderno, una nota de voz o compartírselo a alguien, decir, hoy es un día en donde simplemente no pude hacer nada y estoy casi perdiendo la batalla. Y les compartiré algo que una persona muy valiosa para mí hace o suele decir, hay que salvar el día. Entonces, así aunque sean las 11:55 y tú estés haciendo tu reflexión del día y dices, hoy no hice lo que tenía que haber hecho para alcanzar tal objetivo, la tesis, y eso me está estresando mucho, me está haciendo sentir muy mal. Entonces, ponte, después de hacer tu ejercicio de reflexión, ponte algo que te haga, a lo que lo bautices como salvar el día.
y es que no importa cuántos minutos sea, 5 minutos, 2 minutos, haz algo que tenga que ver referente a ese proyecto, aunque sea solo abrir el archivo, y nómbralo y bautízalo para ti como hoy salve el día, porque a pesar de que solo faltaban unos segunditos o esto, yo fui y abrí la computadora y enfrenté simplemente a veces ver el archivo. Familiarizarse con el proceso del fracaso es también en ese sentido, con esa sensación, porque ni siquiera es que estés fracasando, pero que sí nos sentimos a veces fracasados en el día por no haber hecho absolutamente nada de aquello que nos encamina hacia el progreso de nuestro objetivo, pues entonces vas centrando tu visión, tu percepción, no en el objetivo del mañana, sino en cómo te sientes día con día en el presente y a saborear paso a paso el proceso. Y piensen, tal vez les ayude a pensar esto, que esto no solamente es en la tesis o en una cuestión académica o laboral, es en cualquier proyecto. No va a ser tan lindo que en algún momento tú digas, ay, quiero tener una casa, quiero tener pareja y todo, y como si lo obtuvieras ya va a ser mágico y todo se va a transformar una vez que lo tengas, ¿no? Es un proceso, entonces lo mismo. Tienes que aprender a saborear el proceso y en el proceso va a haber momentos muy desmotivantes, muy estresantes y no te conviene convertirte en tu enemigo y en estarte esclavizando y obligándote a hacer algo que naturalmente simplemente no tienes ganas de hacer. Lo mejor que puedes hacer es ser compasivo contigo, escucharte, dedicarle tiempo a esa cuestión de no tengo ganas y analizar qué sucede, qué hay en el proceso y tratar de hacer algo simbólico que te ayude a sentir que salvaste el día, que salvaste tu presente y que eso te va a tratar de poco a poco ser mucho más amable contigo mismo y permitirte vivir en esos días, aunque sean días malos, para tener más energía y compensarlos en aquellos presentes en donde sí te den ganas de hacerlo. Pero nada te garantiza que los llegas a tener. Entonces, por eso es muy importante la noción de visualizarnos como en un eterno presente que tenemos que salvar constantemente y que tenemos que abrazar al proceso y no solamente lo que queremos alcanzar en un objetivo. Eso nos va a ayudar a disminuir el estrés y a dejar de estar lidiando en esa batalla con nosotros mismos y a poder respetarnos también, incluso cuando de manera natural no tenemos ganas de trabajar en algo en específico. Es importante que lleguemos a la compasión y escucharnos y a ser amigables con nosotros mismos para poder apoyarnos en esos momentos. Espero que les haya sido de utilidad lo que les digo. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Regresamos a Tesis Tips desde la Ciudad de México. Agradecemos mucho a Octavia Hurtado Laguerrén. Pueden seguirla a través de Instagram. Ya como pues muchos los fans que tuvo, como también la doctora Diana, que están aquí comentando, sus fans, ya se hizo Instagram Octavia Hurtado, entonces ahí pueden agregarla. Pueden pedir alguna facilitación si eres tesista. En serio, ayuda mucho, ya lo dijo Diego. Y hoy toca puntos súper interesantes. No sé de dónde saca tantas ideas Octavia, siempre me deja reflexionando mucho. Y sí, o sea, incluso ahora en mi último año de doctorado, no crean que nomás digo esto de dientes para afuera, lo aplico cada día y lo está bien. Porque claro, viajamos también en el futuro y en el pasado con la tesis y se vuelve una tormenta terrible y a veces no hacemos la tesis una semana, dijo Enrique, a él le pasó, pero si uno no está consciente de ello y suelta, pues se vuelve otra cosa más terrible que puede convertirse en no hacerla nunca más. Entonces, me parece que son elementos interesantísimos para incorporar a nuestras dimensiones como tesistas. Enrique, Adriana, Diego, ¿alguna reflexión que les venga de parte de las palabras de Octavia? Pues esta situación que menciona, ¿no? Como de tenerte un poco de paciencia, ¿no? De entender que es finalmente, pues, un proceso y que habrá días buenos y días malos, ¿no? Pensando a nivel emocional y sobre todo en la parte de la tesis, y que también hay que tomar en cuenta que es un desgaste físico y emocional, ¿no? Y eso hay que atenderlo, eso lo escuché muy bien respecto a cómo decía que afecta al organismo, ¿no? Y es cierto, o sea, físicamente sí puede el estrés minar nuestra salud, entonces es cuando ahí hay que retomar el buen camino de la tesis, ¿no? Entonces yo creo que ese sería otro
buen elemento a considerar la salud, ¿no? Hasta dónde está afectando esta situación. Y pues ahí sería un foco rojo. A lo mejor estamos ahí canalizando mal la tesis y hay que volverla a traer a esta parte de disfrutarla, porque también se disfruta. Me encanta esa analogía que hizo, doctora. Ve nuestro proceso como semáforo, ¿no? Entonces, cuando de pronto ya se activa el foquito rojo del cuerpo, de alguna somatización que estamos haciendo, voltear a ver y qué decisiones tomamos. La tesis se disfruta, dice la doctora, y también tomo nota de eso. Mi estimado Enrique, ¿qué opinas? Coincido también mucho con Octavia y con la doctora Adriana. Híjole, también, o sea, no solo es identificar en qué momento tuvimos éxito y pudimos redactar 10 páginas en un día, ¿no? También, ¿por qué no estamos teniendo éxito otros días? Identificar cuáles son esos elementos y tratar de trabajar en ellos, ¿no? A lo mejor es el espacio, a lo mejor eso, no te concentras de pronto en tu casa porque hay demasiado ruido, están corriendo tus hermanos, qué sé yo, ¿no? Identificar el espacio, a lo mejor es en la biblioteca central, en el último piso, qué sé yo, o sea, buscar esos lugares que te motiven a estudiar, ¿no? A trabajar en la tesis. Buscar el tiempo, a lo mejor no va a ser en la mañana a las 11, sino son más nocturnas y más nocturnos como yo, unas vampiras y unos vampiros, y les toca trabajar a las 12 de la noche y de 12 a 4 es su hora más productiva, ¿no? Cuando identificamos esos elementos, cuando identificamos qué nos funciona y qué no, qué nos está generando obstáculos, pienso que tenemos más herramientas para continuar con nuestro proceso. Totalmente de acuerdo, estimado Enrique. Y ya que lo mencionas, mira, y qué bueno que lo dices. Ayer platicaba con un par de amigos que, por ejemplo, yo hago ejercicio de 12 a 1 de la mañana o de 1 a 2 de la mañana. Es algo muy extraño, pero mi rutina de vida es muy extraña y desde chiquito ha sido muy extraño. Me costó mucho acostumbrarme a los modelos convencionales, por eso levantarte a las 7 a la primaria, ya me acuerdo que me levantaba. Entonces, la tesis ahí para mí fluye más de 2 a 6 de la mañana, de 2 a 5 de la mañana. Pero cada quien tiene que encontrar su ritmo. Para alguna persona externa seguramente es como, ¿cómo? Pero es un ritmo que uno encuentra, que se acompaña con un café, que se acompaña con un vasito de agua cuando ya tengo cierto. Son elementos que uno va encontrando y me parece muy padre lo que compartes, Enrique. Diego, ¿qué opinas? Pues justo creo que viene, o sea, como entenderla como el proceso que es, o sea, el proceso de que va a tener altas, va a tener bajas, y justo en una sesión de Tesis Café hablábamos de que un día puedes tener como una super idea para un capítulo, para el marco teórico, y al otro día como si vas a estar en blanco, ¿no? Pero pues la idea es como sí trabajar, identificar todo esto y saber que va a haber días en los que puedes, sí, justo como decía Enrique y la doctora Adriana, vas a escribir 20 cuartillas, es mucho, pero y hay días en los que tal vez solo vas a leer, ¿no? Pero es parte del proceso, entonces justo también empezar a tener paciencia y pues sí, entender como el proceso, el gran proceso que conlleva todo eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por aquí tenemos algunos comentarios, nos dicen, saludos a Adriana de parte de Rubí Tapia, nos dice Eduardo, me da gusto saber que están bien. Rubí, un gran beso y abrazo al productor Jesus, ya que es un elemento fundamental para poder ver y escuchar estas transmisiones tan interesantes. Ahí besos al productor Jesus. Gilberto Esteban, confirmo eso de los estudiantes vampiros. Gilberto Esteban, no se ha perdido ni una sola transmisión de Tesis Tips. Estoy muy sorprendido y halagado de que una persona esté esperando los Tesis Tips del otro lado. Por ahí, saludos al buen Gil, que nos ha seguido cada 8 días, y a toda la gente que nos está escribiendo. Adriana, Enrique, Diego, nos quedan 5 minutos y me gustaría sus reflexiones finales. La pregunta del día que abrimos el día de hoy como parte de esta temporada de Tesis Tips fue, como el tema lo indica, la tesis es un problema. Y por aquí, miren, tenemos un público que le hace frente a ese problema porque dice un 36% que sí, 21% que no y 43% que depende. Y retomando las palabras de la tesisicóloga Octavia, está bien padre no pensarnos en binario, ¿no? La tesis es un problema, sí o no, a veces lo es, quizá luego va a ser un momento de fiesta, quizá algún momento será un buen tema para ligar, quizá en otro momento va a ser por lo que vas a llorar. Pero si nos quitamos los binarismos, no solamente aquí en la tesis, sino en la vida, creo que vamos a vivir más fluidos, libres y tranquilos. Doctora Adriana, Diego y Enrique, reflexiones finales sobre este tema, la tesis como problema. Doy pie para que puedan platicar, por favor. Sí.
Puede ser, recordaba en la tesis de doctorado, recordaba lo que nos decía una maestra, que la tesis habría que enamorarnos de ella, ¿no? Y que iba a ser como nuestro amante, que a veces iba a ser así, la íbamos a ver con ojos de amor y otras veces íbamos a querer no saber nada de ella, ¿no? Entonces, pues sí, como bien dices, es complejo, no es algo binario, que sea totalmente un problema o que no lo sea, pero trae muchas complejidades a su alrededor y con todas ellas hay que lidiar, hay que dialogar, ¿no? Y finalmente sale en la tesis, ¿no? Como bien decía hace un momento, el otro invitado mencionaba, ¿no? Esta situación de que siempre recordar por qué la hicimos, por qué la queremos hacer, o esta parte social que decía nuestra tesis, pues nos va a ayudar a determinado sector, a determinado grupo, ¿no? Entonces, pues sí, pensar eso también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí ante la crisis, pensar la idea de la doctora Adriana, ¿qué me trajo hasta acá? Y pensar si se hizo o no esa idea. Enrique, Diego, ¿qué opinan, camaradas? Igual que ustedes, o sea, considerar que en esta situación, en este proceso de la tesis, no hay binarismo. No es un problema, pero tampoco es todo el tiempo una fiesta. Entonces, tomar la consideración de que puede suceder de todo, ¿no? O sea, y cuando digo de todo, en verdad, en los procesos de tesis nos puede pasar de todo. Entonces, considerar, abrazar los procesos, abrazar los momentos difíciles, pero también regodearnos de cuando nos tocan momentos padres y podemos ir avanzando, ¿no? Porque también eso es motor para que terminemos nuestra tesis. Decirles y reflexionar sobre buscar esos momentos, esas motivaciones que nos llevan a hacer un trabajo de tesis, ¿no? Y pensar eso, o sea, siempre reflexiono esto, no todas las personas están hechas para la tesis, ¿no? Eso es también importante reconocerlo. A lo mejor, híjole, definitivamente sí, hacer una investigación a manera de tesis no es lo tuyo, buscar que sí lo es, y cuando ya decidiste que sí es una tesis lo que quieres hacer, echarle todas las ganas y meterle toda la gasolina para terminar en tiempo, en forma y con una tesis o un producto de calidad. Entonces, ese es mi consejo. De acuerdísimo. Bueno, la psicóloga Octavia estaría muy de acuerdo contigo porque dice que si no hay gasolina para que corra a nuestros carritos de la tesis, por más que intentemos por otros lados, por más que nos enganchemos con egos, por más que queramos seguir los lineamientos de nuestro profesora favorita, no habrá una gasolina que te motive y lo vas a padecer mucho. Por ahí decíamos con amigos y amigas en forma de broma, pero creo que no es broma. Cuando estás en una fiesta y por algo sale tu tema de tesis, es que lo estás disfrutando, ¿no? Saber de ello para nada, es que ahí puedes hacer algún ajuste para disfrutarlo. Diego, tip final sobre este tema. Como lo mencionaba al principio, creo que no es un problema, pero tal vez abordarlo desde esa perspectiva nos ayuda muchísimo a darle una solución y justo darle una que sea positiva. Y en esto, o sea, puede ser, o sea, justo dual, puede o no ser un problema, pero todo creo que depende de nosotros, cómo estamos emocionalmente, y también de nuestros grupos de apoyo, y también de todas las ganas que tengamos, abonando lo que decían de la gasolina. O sea, si tienes todo eso, pero de verdad no tienes ganas o no tienes interés, pues igual no va a salir. Entonces, sí, no creo que sea un problema, solo creo que sí, es la solución a bastantes cosas, pero sí abordarla de esta manera nos ayuda a caminar y terminar. Totalmente de acuerdo. Por acá tenemos últimos comentarios. Nos dicen, Joan, un saludo, profe Lugo y maestra Adriana, a ver si un día me ayudan a hacer la tesis. Un saludo a Joan. La doctora y yo nos conocimos en la Universidad de Insurgentes, fuimos colegas un buen tiempo. Ya después yo me fui y la doctora sigue ahí dando batalla. Gran profesora, en serio, no lo digo porque esté con nosotros y nosotros. De seguro, Joan, te ayudamos ahí a sacar proyectos. Y con la doctora hicimos los primeros coloquios de tesis por allá y fueron experimentos súper bonitos. Entonces dirían por ahí hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? Estimada doctora. Por acá tenemos, miren este comentario, todos son muy valiosos, pero cuando nos empiezan a ver y se enganchan, la verdad es que
Creo que no hay mejor retribución que eso, de tener un espacio como este. Y aquí nos dice Ale Linares: encontré esto mientras evadía mi tesis, lo tomaré como una señal divina, corazón, y le mandamos un saludo. Qué bueno que esto sirva para animar a varias personas y para que pasen el rato algunas otras. Por acá nos dice Gilberto Esteban: no me pierdo una sola transmisión para llegar a lo más fino de la boca del lobo cuando llegue ese momento de la tesis. Saludos a todo el equipo de Tesicafé y a los invitadazos. Muchas gracias por el esfuerzo. Saludos a Gilberto también, que no se pierde ningún solo programa y que no está haciendo tesis y ya está preparándose. Miren, eso es prevención. Por acá nos dice Alicia: la tesis jamás será un problema, al contrario, ayuda a seguir con la investigación. Ahí está su punto de vista. De acuerdo, ahí hay gasolina en Alicia para que la tesis no se convierta en un problema. Es Team Diego, ya ha convertido el problema en una solución. Enrique, Adriana, Diego, cada una de las personas que está del otro lado, para nosotros es muy, muy importante escucharles, leerles, responsabilizarnos, hacer un buen programa para ustedes, responsabilizarnos a llevar respuestas e invitados e invitadas como los de este día, de esta talla, con esta sensibilidad. Le agradezco a cada uno de ustedes, Enrique, Adriana y Diego. Espero que no sea la última vez que nos visitan y haya muchas más temporadas de Tesitips y ustedes sigan acompañándonos en este proceso. Claro que sí, muchas gracias, gracias. Gracias, Lugo, también. Gracias a Enrique y a Diego por estar compartiendo también. Igual, muchas gracias, y ya cuando terminemos esperemos seguir acá apoyando a las demás personas que tal vez tengan los mismos baches. Impulsando a más abogados y abogadas. Es nuestro tercer abogado, Diego, que está acá en Tesitips, y la verdad es que es súper padre y necesario llevar este terreno del derecho a un terreno más de mortales, digamos, ¿no? Que es lo que está haciendo Diego con su tesis, con un lenguaje más accesible, con una perspectiva social. Me da mucho gusto, mi estimado Diego. Y para que no haya pretextos, como dijo Enrique, nos escriben un mensajito, va el tesilibro de regalo. Es un tesilibro editado por Tesicafé y Amazon. No hay pretextos para hacer este tipo de proyectos que les puedan ustedes dar el pase a su titulación. Nos encontramos la próxima semana. Yo soy el profe Lugo. Nos encuentran en todas las redes. Por favor, agréguenos, síganos, mándenos mensajes. Nos ponen a prueba cuando nos preguntan nuevos temas, cuando nos sugieren nuevos webinars, cuando invitan a sus profesores y profesoras favoritas. Aquí estaremos para escucharles. Adrián, Enrique, Diego, a nombre de la psicólogo Octavio Hurtado, el productor, Jesús Vega, el coproductor Víctor Barojas y quien hace arte, Angelina Mijares, les damos las gracias por llegar hasta sus hogares. Hasta luego. No me he titulado. Amiga y amigas de Tesicafé a distancia. Ahora vamos a construir tu tema de investigación. ¿Cómo comprobar nuestros objetivos? Preguntas e hipótesis. Claro que sí. La hipótesis es lo que tú estás pensando en este momento. ¿Qué es un estado de arte? Una gran pregunta que nos va a orillar a construir muchas más explicaciones teóricas de nuestro objeto de estudio. Vamos a pasar de esa justificación, que no está tan chida, a una justificación efectiva, chida, precisa y que permita titularte. Quédate con nosotras y nosotros. También recuerda que tenemos el webinar, el primer webinar para él y la tesista, que es continuo. Tenemos el canal de Spotify, Tesitips, tenemos el canal de YouTube y estamos en Facebook e Instagram. Ya no hay pretextos, no hay ningún pretexto para que terminemos y tú y yo hagamos más que una tesis.